Entonces el taller 5 ya salió, ya lo pueden bajar. El algoritmo K-means. Este es un algoritmo muy, pero muy, muy famoso, más hoy en día en estas cosas de inteligencia artificial y todas las cosas, un algoritmo que está por debajo de todos los adelantos de inteligencia artificial, está el K-means. K-means, el algoritmo tiene que ser muy eficiente. En este taller implementaremos el algoritmo K-means para detectar clústeres. ¿Para qué se usa el K-means? Para clasificar conjuntos de datos. Entonces hay un poco de datos y el K-means le dice, estos son como del mismo estilo, 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 y los agrupa, diciendo, tales son del mismo estilo. Eso es todo lo que hace K-means. Entonces vamos a implementar un algoritmo que hace eso. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace este algoritmo? Se usa para hacer una partición de un conjunto de n vectores en K clústeres. Entonces, tengo n elementos, aquí van a ser vectores, los va a partir en K clústeres. Típicamente en IA, todas estas cosas que usan hoy en día la IA, por detrás hay una cosa que se llaman los máquinas de soporte vectorial, que funcionan con una cosa que llaman los support vector con vectores de soporte. Entonces, todo elemento de la IA es un vector que tiene un poco de números. Y lo que hacen que una cosa sea parecida a otra es la cercanía que hay entre un vector y el otro. Entonces, este algoritmo que va a mirar la cercanía que hay entre un vector y otro está en la base de toda la inteligencia artificial. Cuando vean inteligencia artificial le preguntan a sus profesores por esas cosas. En este taller, los vectores se separan en grupos en función de su similitud. Es más probable que los vectores que están más cerca entre sí en el espacio terminen en el mismo grupo y es probable que los vectores distantes estén en diferentes grupos. Entonces, el algoritmo K-means tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en minería de datos, filtros de imágenes y procesamiento de señales. El objetivo de este taller es verificar que el uso de la concurrencia de tareas y o de datos, de hecho van a utilizar las dos, seguramente, efectivamente logra mejorar en el tiempo de ejecución de los programas que las usan. Entonces, preliminares. A continuación, un ejemplo sencillo para ilustrar la idea del algoritmo K-means. Suponga que tiene un conjunto de vectores 2D, o sea, solamente tienen 2 dimensiones. En la inteligencia artificial los vectores tienen 100 dimensiones, 200 dimensiones. ¿Sí? Aquí lo vamos a hacer con 2 dimensiones, para mostrar cómo funciona. Pero eso igual se puede generalizar a todas las dimensiones que ustedes quieran. Como está en esta figura. Entonces, miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tengo 15 elementos aquí. Y quiero como distinguirlos. Entonces, uno de ojo dice, uy, pues un grupo son estos, otros son estos y otros son estos. ¿Sí? Y esos son como del mismo estilo, del mismo estilo. Eso se llama, eso es lo que va a hacer el algoritmo K-means, agrupar. ¿Sí? Ahora, cuando la dimensión fuera 3, sería más difícil saber cuáles están más cerca de cuáles. Si es 4, 5, 6, pues ni siquiera lo imagino usted en la cabeza. Entonces, cuando la dimensión, el número de vectores aquí, porque hay 12, pues si hubiera 100.000, ¿usted cómo sabe cuál está más cerquita de todos? No sé qué. Porque en la vida real, todo lo que llaman hoy en día aprendizaje de máquina, se hace a punta de vectores, pero esos vectores, ¿cómo sabe uno que una cosa es parecida a otra? ¿Cómo hacen estas? Usted le da una imagen y él va buscando qué imágenes se parecen a esa y termina diciéndole que sí. Porque las imágenes tienen unas cosas que llaman características, features. Y tienen muchas features, que la resolución, que el color, que la profundidad, que tienen un poconón de características. Entonces, lo que hace que una imagen sea igual a otra, sea parecida a otra, es que entonces ellos a cada imagen la asocian con un vector. Entonces, lo que hace que una imagen sea parecida a otra es que esos vectores están muy cerquita en el espacio donde ellos están. Y esos vectores no son de dimensión 2, son de dimensión 80, de dimensión 90, son un montón de características. Entre más características tenga, mejor distingue usted las cosas. Entonces, las cosas no son de dimensión 2 por lo general. Es una dimensión muy chiquitita. Eso no distingue nada. 2 características no distinguen nada en la naturaleza. Lo que los distingue son muchas más características. Y esas características son un vector que dice, ¿quién soy yo? Un vector.
¿Quién es usted otro vector? Si somos muy parecidos, somos la misma persona en la imagen, por ejemplo. Entonces, cuando la dimensión, el número de vectores y el número de clústeres crecen, entonces se vuelve muy difícil e incluso imposible determinar manualmente los clústeres. El algoritmo K-means es un algoritmo sencillo que recibe un conjunto de vectores llamados puntos y devuelve un conjunto de clústeres de la siguiente manera. Entonces, digamos que yo tengo el conjunto de los estudiantes de la Universidad del Valle y los quiero clasificar en 100 conjuntos. ¿Cómo escogí ese 100 de alguna manera? ¿Sí? Entonces, esos son mis K puntos, son los K clústeres que voy a tener, mis 100 conjuntos. Yo decido cuántos clústeres quiero. Si quiero uno solo, pues todos están en el mismo. Si quiero dos, pues puede que haya, ¿sí? Entre más distingo la población. Entre menos la distingo. Pero si la distingo, si digo, no, tengo 32.000 estudiantes, quiero 32.000 conjuntos, pues cada uno va a ser uno. Entonces no distinguí nada. Entonces los clústeres son para poder agrupar y decir estos son como lo mismo que estos, que estos, que estos. Entonces, ¿qué hacen sus algoritmos de compra o de redes detrás de ustedes? Lo están clasificando a todo el mundo a cada rato. Entonces dicen, uy, este es este. Entonces, como a ese le gusta el sushi, entonces a este también le gusta el sushi. Entonces llega propaganda y vean, y dice, ¿por qué me lo han mandado a mí? Porque lo clasificó como igual a otro que le gustan esas cosas. Así funciona todo, así funciona la vida hoy en día. O sea, lo tienen perfilado, pero ese perfilamiento es a punta de clasificaciones. Y las clasificaciones se hacen con alguna inteligencia. Entonces, la inteligencia que hay detrás y con mucha rapidez tiene que ver con este algoritmo. La inteligencia realmente no está en el algoritmo, está en cómo lleno los vectores, qué características le pongo. ¿Sí? Es lo que va a hacer que yo sea, que un algoritmo, dicho, qué características puse hace que el que puso unas o el que puso otras sea capaz de distinguir mejor a unos que a otros. Pero el algoritmo detrás va a ser este. Va a ser usado muchas veces por allá detrás. Bueno, entonces, escoja K puntos que van a ser los que va a hacer. Entonces, a esta fase se llama inicialización. Entonces, esos K puntos puede escogerlos al azar o puede decidir que de estos 15 escoge 3 al azar. Por ejemplo, escojo escojo me salió al azar y este. No me tiene por qué salir de los 3 grupos que ya van a hacer, son 3 al azar. O puede haber sido 3 de un mismo grupo. Al final, eso es solamente para empezar. Luego, asocia a cada punto del conjunto de entrada con la mediana más cercana a él. Entonces, yo escogí los puntos que ya escogí, vi de todos los puntos, todavía no están dibujados las cosas, ¿no? Ahorita les muestro cómo es. Entonces, asocio cada conjunto y obtengo así cada clúster. Hago la primera asociación con los 3 al azar que hice. Yo quiero los más cercanos a este, y los más cercanos a este, más cercanos a este. Y es probable que la asociación sea muy desbalanceada. A uno quedaron cerca 10, y al otro quedaron cerca 2, o sea, puede que sea muy desbalanceado. No sé cómo sea. Lo importante es que ya clasifiqué en cada clúster, en cada conjunto mis puntos. Ahora a cada grupo de puntos le calculo la mediana, el promedio. O sea, ¿cuál es el promedio de las X? ¿Cuál es el promedio de las Y? Entonces digo, esa es mi nueva mediana. Al segundo grupo de las X y las Y es mi nueva mediana. Y con esa nueva mediana, eso se llama fase de actualización, si las K nuevas medianas cambiaron de forma significativa con respecto a las primeras, entonces vuelva y haga la fase 2. Vuelva y asocie, vuelve y calcule medianas y la base 3. Si no cambió, se dice que el algoritmo converge. Si las nuevas K medianas son prácticamente las mismas que las viejas, entonces ya no haga más ese ejercicio. Entonces, las K medianas calculadas representan los diferentes clústeres, donde cada punto pertenece al clúster correspondiente a la mediana más cercana. En este punto, 2 de las etapas necesitan discusión adicional. En primer lugar, ¿cómo escoger las K medianas iniciales? Yo les dije, escoja, por ejemplo, al azar. O en segundo lugar, bueno, esa es la primera. Entonces, la fase de inicialización se puede hacer de diferentes maneras. En este taller se tomarán al azar del conjunto de puntos de entrada. O sea, yo doy 1000 puntos de entrada y hay 20 clústeres, entonces escogen 20 puntos al azar de ahí. Esas son sus primeras K medianas. En este taller. En la vida real puede que hagan otras cosas, no sé, pero en este taller vamos a hacer al azar. Bien. Ahora, ¿cómo se determina? ¿Sí?
Dime. Una pregunta, cuando se saca el promedio, ese valor que da el promedio, entonces ¿se le busca el valor más cercano dentro del clúster que ya había o simplemente se toma como un nuevo valor para el cual... Ya voy, ya voy. Ahí voy a responder esa respuesta. Listo. Con un ejemplo, ¿cómo se determina que el algoritmo converge? En este taller se verificará para cada mediana que la distancia al cuadrado entre ella y la nueva mediana sea inferior a un valor eta. Entonces, si cada mediana es menor o igual al cuadrado, es menor o igual que eta, entonces vamos a decir que ya terminamos. Entonces, aquí viene un ejemplo para poder ilustrar las cosas que me están preguntando. Entonces, aquí están los 15 puntos que teníamos ahí arriba. Pero en este ejemplo no escogieron los puntos, este ejemplo escogieron 3 medianas al azar, las colocaron aquí, son estas X que hay aquí. No son los puntos que había aquí, son las X. Entonces, ¿qué hace la primera parte del algoritmo? Clasificar los puntos de acuerdo a la mediana más cercana. Entonces, el dibujo quedaría así. Entonces, los más cercanos a esta son estos que hay aquí, son 4, 6. Los más cercanos a esta son estos 3. Y los más cercanos a esta son estos 5. 6 con este. Entonces calculo, digo, bueno, ¿usted a quién está más cerquita de estas 3? Tiene que haber una. Yo digo, usted está más cerquita de eso, entonces hago ese cálculo, ¿a quién está más cerca? Y entonces ese es mi clúster, ese es mi nuevo clúster. Estos que hay aquí son mi nuevo clúster, estos que hay aquí son mi primer clúster y estos que hay aquí son mi primer clúster. ¿Mm? Entonces, entonces vamos, ya calculó estos clústeres. Entonces ahora, entre estos 3, calcula el promedio de las X y de las Y esa es su nueva mediana. Entre estos 2, 4, 6, calcula el promedio de las X y de las Y esa es su nueva mediana. Y entre estos 3 calcula, esa es su nueva mediana. Y sus nuevas medianas dieron estas X aquí que están aquí. Esta fue la nueva mediana, esta fue la nueva mediana y esta fue la nueva mediana. Resulta que si yo miro entre esta y esta hubo un cambio grande. Entre esta y esta hubo un cambio grande y entre esta y esta hubo un cambio más chiquito, pero digamos que con que haya una que cambió grandemente, entonces el algoritmo no termina. Sino que dice, como hubo cambios grandes, hacemos una nueva ronda. Entonces, al hacer la nueva ronda, ¿qué hacemos? Miramos, como esta es una nueva mediana, miro de todos estos puntos cuáles están más cerca de ella, pero ya no son los mismos 3, porque esta es la mediana de estos 3, pero puede haber otros que estén por ahí cerquita que no estaban ahorita cerca de esta. Entonces, hacen ese nuevo cálculo y me dan unas nuevas medianas. Por ejemplo, aquí me dio esta nueva mediana, esta nueva y esta nueva. Y hago la agrupación y me dio esto, esto y esto. Cuando miro si las nuevas y las viejas estaban, entonces, por ejemplo, la vieja era esta y la nueva ahora es esta. Entonces, pues cambio un poquito. La vieja era esta. No, la vieja era, la nueva era esta y la nueva es esta, es prácticamente la misma. Y aquí la que era nueva era esta de por aquí y el promedio de esta de por aquí. Entonces, como que las 3 nuevas están muy cerquita de las 3 viejas. Entonces, para el algoritmo. Ya terminamos. ¿Con qué clústeres? Con estos clústeres que están en ese momento. Ese es el algoritmo. Bueno, aquí esta mediana no cambió prácticamente nada, esta cambió un poquito, esta cambió un poquito. Entonces eso seguiría hasta que la cosa termine. ¿Sí? En cada iteración el algoritmo K-means, la asociación de puntos a los clústeres y el cálculo de promedio de los clústeres pueden hacerse en paralelo. Entonces, este clúster podrían trabajar en paralelo haciéndose su cálculo de la mitad. ¿Para qué tienen que hacerse al tiempo? Nótese que la asociación de un punto a su clúster es independiente de los otros puntos de la entrada. Saber con quién quedo yo no depende, o sea, yo puedo calcular este con quién va a quedar y este con quién va a quedar al mismo tiempo. No depende el uno del otro. Entonces, muchas cosas se pueden paralelizar, ¿cierto? El cálculo del porcentaje de un clúster es independiente de los otros clústeres, del promedio. Y una vez todas estas tareas en paralelo se han implementado, el algoritmo puede seguir la siguiente iteración. O sea, hay muchas cosas que se pueden paralelizar. Entonces, el algoritmo K-means es un ejemplo de algoritmo paralelo síncrono masivo. Este tipo de algoritmos se compone de una secuencia de fases, cada una de las cuales contiene
Computación en paralelo, en la cual varios procesos se desarrollan independientemente en computaciones locales y producen algunos valores. Comunicación, en la cual los procesos intercambian datos. Y sincronización, durante la cual los procesos esperan hasta que otros procesos terminen. Entonces, los modelos de programación de datos paralelos suelen ser una buena opción para los algoritmos paralelos síncronos masivos, ya que cada fase síncrona masiva puede corresponder a una cierta cantidad de operaciones de datos paralelos. Su tarea en este taller consistirá en implementar cada una de las fases del algoritmo, tanto en su versión secuencial como en su versión paralela, y analizar la tasa de aceleración con sus soluciones secuenciales cuando se usan soluciones concurrentes. Por eso, cada fase del algoritmo tendrá dos versiones, una secuencial y otra concurrente. Sin embargo, ambas versiones tendrán la misma especificación. Esto significa que una vez usted haya implementado la versión secuencial, su versión concurrente debe ser el resultado de usar paralelismo de tareas y o paralelismo de datos sobre la versión secuencial. Entonces, vamos. 1-1, clasificando los puntos. En esta primera fase del taller se implementará la fase de clasificación de los puntos de acuerdo al cuadrado de la distancia a las medianas, como se describió anteriormente. Para ello, se usará la clase punto para representar vectores de entrada al algoritmo. Entonces, clase punto. Entonces, un punto tiene un y dobles y tiene una función cuadrado que me saca el cuadrado de un valor, distancia al cuadrado que me saca la distancia entre dos puntos y redondeo que me redondea un valor a dos decimales. ¿Sí? Y toString que me permite imprimir la pareja. Entonces, si yo le hago, si me devuelve algo, me devuelve la parejita. Bien. Primera tarea, implemente la función de clasificación en sus versiones secuencial y concurrente. Se llama clasificar sec y clasificar par. ¿Qué hace clasificar sec? Recibe el vector de puntos, una secuencia de puntos. Recibe el vector de medianas, una secuencia de medianas. Y devuelve un map que asocia cada punto de la mediana con los puntos que están más cercanos a ella. Y clasificar sec es muy parecida, la única diferencia es que tiene un parámetro más, que es el umbral, a partir del cual con menos puntos llama a clasificar sec y con más puntos sí llama al paralelo. Y hace lo mismo. Ayuda. Utiliza el método group by sobre colecciones y la función hallar punto más cercano cuyo código se presenta a continuación. Entonces aquí está la función hallar punto más cercano. Esa la pueden usar, o sea, ustedes la escriben y la usan. Hallar el punto más cercano entre P y un conjunto de medianas. Entonces, ¿qué hacemos? Devuelve un punto. Entonces, las medianas pues, tienen que ser no vacías porque si no hubiera medianas, esto no funciona. Y entonces, ¿qué hace esto? Coge medianas y hace un map de punto con el punto y la distancia entre P y el punto, entre P y el punto. Este es el punto que quiero saber quién es más cercano. Entonces, cojo P y hallo la distancia con cada una de las medianas. Y eso me da todas las medianas, la distancia de todas las medianas. Punto. Y luego hago un sort, o sea, ordeno con el valor de la distancia y de las ordenadas escojo la primerita. Entonces esa es la distancia más pequeñita. Entonces me va a dar el punto, pero como coge el punto 1, me va a dar el menor punto, la menor mediana. Entonces ya sé, me va a dar la menor mediana. ¿Listo? Ayuda 2. La función clasificar par debe ser una versión usando paralelismo de tareas. O sea, no me pueden hacer clasificar par usando paralelismo de datos. Quiero que usen paralelismo de tareas. O sea, no puede ser haciendo punto par. Por ello recibe un parámetro adicional que es el umbral bajo el cual se invoca la función secuencial. Si el número de puntos está por encima del umbral, se hace uso de paralelismo de tareas. ¿De acuerdo? O sea, esta no la pueden resolver diciendo punto par. Actualizando las medianas. En la segunda parte del taller se implementará la fase de actualización de las medianas correspondiente a cada clúster. Implemente la función de actualización en sus versiones secuenciales y concurrentes. Se llama actualizar secuencial y actualizar paralelo, como se indica a continuación. Actualizar secuencial recibe
una clasificación de medianas o sea, los clústeres, de medianas con las medianas viejas, o sea, las que usan aquí en esta clasificación. Y devuelve las medianas nuevas. Esta función recibe la asociación de los puntos clasificados en la fase anterior y las medianas vigentes y devuelven la nueva colección de medianas actualizadas según lo mencionado en la descripción de esa etapa. Tenga cuidado de preservar el orden en la colección resultante, es decir, la mediana I en la colección nueva debe corresponder a la 10ª mediana en la colección vieja. O sea, se actualiza la mediana, la tercera mediana debe quedar como tercera mediana del otro lado. ¿De acuerdo? Bien. Tenga cuidado, ya, utilice las funciones calcule promedio secuencial y calcule promedio paralelo que están dadas a continuación. Entonces, calcule promedio secuencial. Si no hay puntos, entonces, cálculo el promedio secuencial. Entonces, si la mediana no tiene asociado ningún punto, entonces el único que esta es la mediana, entonces da la misma mediana. Pero si la mediana sí tiene puntos del clúster, entonces, ¿qué hago? Me averiguo todos los puntos de ese clúster, los sumo, todas las X las sumo y las divido por el número de puntos. Me averiguo todas las Y, las sumo, las divido por el número de puntos y devuelvo el punto que tiene el promedio de las X y el promedio de las Y. Ese es el nuevo punto y punto. ¿Listo? Bien. Cálculo promedio par es parecida. La única diferencia es que aquí donde dice puntos par, coge puntos y lo paraleliza. Y luego llama todo con puntos par. O sea, aquí usamos paralelismo de datos, pero lo usé yo, no lo tienen que inventar ustedes, usen este. Pero ahí hay paralelismo de datos. 3. Detectando convergencia. Finalmente se implementará el criterio de detección de convergencia del algoritmo en las dos versiones, secuencial y paralela. El algoritmo converge si dadas dos colecciones de secuencias, las viejas y las nuevas, la distancia entre cada mediana nueva y su correspondiente antigua es inferior a un valor eta dado. Si no salieran ordenadas como es, eso no va a funcionar, no va a parar nunca. Las funciones que detectan la convergencia reciben entonces el parámetro eta y las dos colecciones de medianas y devuelven un booleano indicando si hay convergencia o no. Entonces aquí está. Hay convergencia secuencial, recibe eta, las medianas viejas, las medianas nuevas y devuelve true o false. Y paralela hace lo mismo. Pero el paralelo. Implementa las funciones hay convergencia C equipar, la convergencia C debe ser iterativa, la hay convergencia debe utilizar paralelismo de tareas. ¿Listo? De tareas, no de datos. Implementando el algoritmo K-means. Ahora se tiene todo listo para implementar el algoritmo K-means. Solo hace falta combinar las funciones implementadas de la forma correcta. Implemente la función K medianas sec y K medianas par de forma iterativa, es decir, deben ser recurrentes por la cola. Y tanto la una como la otra. Nótese que estas funciones reciben los puntos, las medianas, los puntos del clúster, los puntos de todas las medianas y eta. Y deben devolver una secuencia de puntos a las nuevas medianas. ¿Cierto? Estas funciones reciben una colección de puntos y una colección de medianas iniciales y devuelven la colección de medianas correspondientes a cada clúster, es decir, las medianas correspondientes a aplicar el algoritmo K-means en su versión correspondiente correctamente, es decir, hasta que se cumpla el criterio de convergencia. 1.5. Corriendo el algoritmo. Para correr los algoritmos y probarlos y analizar el efecto y usar las versiones paralelas o no, incluya en su paquete las siguientes funciones. Entonces, incluya la función generar puntos e incluya la función inicializar medianas. La función generar puntos recibe el número de clúster esperado y el número de puntos a generar y devuelve ese número de puntos generados al azar. Por su parte, la función inicializar medianas recibe el número de clústeres esperado y K y los puntos generados
y los puntos generados se llama puntos, y devuelve cada puntos escogidos entre los puntos recibidos, los cuales fungirán como las primeras K medianas del proceso. Luego, invóquelas desde su worksheet de pruebas muchas veces, variando el número de puntos para los cuales aplicar los algoritmos, cientos, miles, cientos de miles, millones. Variando el número de clústeres a calcular, que calcule 2, que calcule 4, 8, 16, 32, 34, 38, 156. Y variando el parámetro de convergencia, de 001 a 0001. Haga una tabla con los datos recolectados y analice los resultados de la aceleración, en términos de aceleración, para facilitar la recolección de estos datos en el paquete benchmark que viene con el taller. Asociado a este taller, estamos proveyendo las funciones denominadas tiempos K-medianas y probar K-medianas. La primera, tiempos K-medianas, sirve para recolectar tiempos de las soluciones secuencial y paralela y la aceleración en una entrada particular. Esta función recibe una secuencia de puntos a clasificar generada con generar puntos, el número de clústeres con los que se generó y un valor eta de precisión para terminar, y devuelve una tripleta con los tiempos tomados por los algoritmos secuencial y paralelo para resolver esa entrada y la aceleración correspondiente. Por ejemplo, si usa generar puntos 316, o sea, con 3 clústeres y 16 puntos, entonces, y llama a tiempos K-medianas puntos 16.3, porque así llamamos 3001, entonces genera 16 puntos, aquí generó 16 puntos, y luego genera el resultado de generar puntos. Genera el resultado de tiempos K-medianas, perdón, tiempos K-medianas. Entonces, en este caso dio 0. Hay una tripleta, tiempos K-medianas, ¿qué es lo que dice que da como resultado? Los tiempos tomados por el algoritmo secuencial, el paralelo y la aceleración. Entonces, para este caso no hubo aceleración importante, hubo desaceleración. Como pueden ver, la versión paralela consumió mucho más tiempo que la secuencial, el número de puntos era muy pequeño para que valiera la pena paralelizar. Pero si la prueba que hacemos es la siguiente, generar 32.768 puntos con 256 clústeres, el resultado que va a dar es algo como esto: 2.102 milisegundos repartiendo esos, 409 milisegundos en paralelo, aceleración de 5.13. O sea, hay una aceleración mayor a 5 veces por usar la versión paralela. Obviamente, antes de analizar los tiempos, es necesario estar seguros que los algoritmos están entregando las respuestas correctas. Para ello, además de asegurarse que sus anotaciones de corrección estén bien hechas, vamos a usar la función probar K-medianas, la cual utiliza la librería Plotly para despegar resultados de algoritmos gráficamente, trabajando en 2 dimensiones al mismo tiempo que ve los tiempos de los algoritmos de secuencial y paralelo y aceleración. O sea, la misma tripleta que la anterior función. Para poder usar librería Plotly, incluye la siguiente línea en el archivo build.sbt. Si la quiere usar, tiene que hacer esto, si no, no le va a funcionar. La función probar K-medianas recibe, al igual que tiempos K-medianas, el número, los puntos a clasificar, el número de clústeres y el parámetro eta, pero además de devolver los tiempos secuencial y concurrente para hacer la clasificación y su aceleración, también genera unos archivos HTML que se pueden observar con cualquier navegador y que le permiten ver gráficamente la tarea de clasificación de ambos algoritmos. Por ejemplo, llamar a este benchmark comprobar K-medianas, además de devolver la tripleta con todas las cosas, devuelve 2 archivos HTML, uno para secuencial y otro para concurrente, y con el resultado de la clasificación así. Generar K-medianas le va a volver algo como esto. Este era con un ejemplo con ¿cuántos? 16 puntos y 3 medianas. Entonces le va a volver, o aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3 y 2, 5, y 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, aquí deben estar mostradas las 3 medianas. No, pero las 3 medianas deben ser... Aquí están mostradas las medianas finales, que esas sí son promedios, y los puntos. O sea que aquí hay 19 porque hay 3 medianas y 16 puntos.
Cuando usted usa miles de puntos, la imagen se puede ver como esta. Todo eso ya los dice, no tienen que usarlo, no tienen que implementar. Entonces, miren cómo se ve bonita la imagen. ¿Para qué sirve esto? Como para darse cuenta de cómo se le ocurrió con 100.000 puntos, como que él sí está clusterizando. Cada colorcito es un clúster de medianas, de puntos cercanos a una mediana. Estos, por ejemplo, quedaron por aquí sueltos, estos quedaron por allá. ¿Listo? Entonces, con esto van a poder ver que su algoritmo funciona. Y luego ya lo de siempre, la entrega, que cómo ven los paquetes, etcétera. Lo de siempre, que cómo es el informe, que aquí tiene que hacer un informe de desempeño de las funciones secuenciales y funciones paralelas y un análisis comparativo de diferentes soluciones, cosas que no habían hecho en los otros porque nosotros no era paralelismo. Listo, al 31 de octubre a las 10 de la mañana, ya dentro de 15 días. Cualquier duda me preguntan, la ponen en el foro y me avisan. No, el proyecto, hasta que no me entreguen este taller, no le entrego proyecto. Porque no quiero que estén pensando en el proyecto sin haber pasado por el taller. Entonces, la próxima clase, paremos ahí de grabar. La próxima clase, ¿qué vamos a hacer?